Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a realizar una ayudantía excepcional, extraordinaria, para que puedan rendir su prueba recuperativa, en este caso para la recuperativa número 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una prueba, una POA del semestre 1 del año 2019, ¿ya? Que es bien completa, tiene hartos conceptos interesantes que no hemos visto antes. A lo mejor ustedes sí en clase, pero en ayudantía no. En mi ayudantía. ¿Ya? Entonces, partamos con esta prueba. Partamos leyendo. Dice, es bien concisa en su enunciado, pero es bien completa en su ejecución. ¿Ya? Entonces, leamos. Dice, pregunta 1 por 6 puntos. Se encuentra en una planta agroindustrial y su supervisor le pide escoger una caldera a leña que permita alimentar con vapor a un intercambiador de calor de placas marca Alfa Laval modelo T56, que eleva la temperatura de un flujo de 4 metros cúbicos por hora de agua a 2 bar desde una temperatura de 20 grados Celsius a 75 grados Celsius. Asuma que el intercambiador de calor tiene una eficiencia del 95%. Las calderas disponibles son de la marca Lógica del proveedor Chisewix. Ya, aquí tengo, y se lo voy a subir a ustedes, la ficha técnica de las calderas. Ya, para esto considere que la caldera es isobárica y se operará a su máxima presión de trabajo para generar vapor con una calidad del 90%. También que el agua ingresa a la caldera a 15 grados Celsius, el agua de la caldera. El intercambiador de calor también es isobárico y el vapor sale del intercambiador de calor como líquido saturado. Asuma que la leña tiene una fórmula empírica C6H10O5 y que su composición está dada por la reacción C6H10O5 más 6O2. Esto forma 6 de CO2 más 5 de H2O, agua, ¿cierto? Y asuma que la combustión se realiza con un 100% de conversión, un exceso de oxígeno del 150%, que la densidad de gases es similar a la del aire y que la selectividad del CO2 respecto al CO es de 250. ¿Qué quiere decir cuando nos dan datos de CO2 y de CO? Que tenemos una reacción de combustión deseada, pero paralelamente tenemos una reacción indeseada, ¿ya? Entonces, vamos con la primera pregunta, por 2,5 puntos. ¿Cuánto vapor debe generar la caldera? ¿Ya? Le damos la al tiro. Por 0,5 puntos, ¿qué caldera se sugiere utilizar? Por 2,5 estime el poder calorífico de la leña. Y por 0,5 puntos, cumple la norma de emisiones de CO la caldera, que son de 80 miligramos por metro cúbico de aire. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar esta prueba. Vamos a empezar. Podemos empezar trayendo el enunciado para acá, para poder leerlo más fácilmente. Ah, y esta prueba aquí tenía la tabla de vapor asociada con los datos que nos van a servir para su desarrollo. Entonces, lo traemos para acá. Por ahí estaría bien para alcanzar a leer todo. ¿Qué más podemos traer para acá? Si se fijan, acá hay un gráfico de densidad del aire, un gráfico de temperatura versus densidad, que también nos va a servir para más adelante. Lo pegamos aquí. Y eso por mientras, ¿ya? Entonces, partamos escribiendo los datos que nos sirven. Tiny Roman, me gusta más. Entonces, vamos con los datos del enunciado.
Entonces, estamos en presencia de un intercambiador de calor, cambiador de calor, y de una caldera. Partamos con los datos del intercambiador de calor. Dice, aquí tenemos un intercambiador de calor, marca tanto, no es tan relevante porque como es uno, no hay que hablar ni un otro más, ni un intercambiador más. Ya, entonces tenemos, eleva la temperatura de un flujo desde 20 grados Celsius a 75. Entonces podemos poner aquí temperatura de entrada de intercambiador de calor, ya por aquí, son de 20 grados Celsius. Entonces, bueno, y de salida de 75. ¿Ya? Entonces, vamos primero. ¿Qué más? Dice, eleva la temperatura de un flujo de 4 metros cuadrados, perdón, metros cúbicos por hora. Esto no es flujo másico, ¿cierto? Esto es caudal. El caudal del intercambiador de calor es de 4 metros cúbicos por hora. Y trabaja a una presión de 2 bar, ¿ya? Pero recuerden que un bar son 0,1 megapascales, entonces puede ser, pongamos aquí 2 por 0,1 y nos da el dato al tiro en megapascales, ¿cierto? Que es como tenemos que trabajar en la tabla de vapor, ¿ya? Entonces, ¿y qué más nos queda del intercambiador de calor? Nos queda que su eficiencia de transferencia es del 95%, ¿ya? Entonces ahora, vamos a dejar esto aquí y ahora vamos con la caldera, aquí al ladito. Vamos con la otra de la caldera. Dice, isobárica trabaja a una máxima presión de trabajo, ¿ya? Entonces, venimos para acá y tenemos que la máxima presión de trabajo, independiente de qué caldera tengamos que elegir, son 2 bar. ¿Ya? Max Working Pressure, aquí estaba, está todo destacado lo que nos sirve. Así que la presión máxima de trabajo es de 2 bar. ¿Ya? Entonces puedo poner aquí presión de la caldera, 2 bar, pero recuerden que aquí tenemos el dato. No, mejor no lo son eso, que son datos independientes. 0,2 megapascales, al igual que el intercambiador de calor, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Genera vapor, ¿ya? Entonces genera vapor con una calidad del 90%. Entonces, la calidad del vapor va a ser del 90%. ¿Ya? ¿Qué otros datos tenemos de la caldera? El agua ingresa a la caldera a 15 grados Celsius, entonces temperatura de entrada de la caldera es de 15 grados Celsius y nos estaría quedando, dice, el intercambiador de calor, sale, es isobárico, ya, eso no tiene que ver con la caldera y eso hasta el momento. Entonces, podemos ver aquí qué más nos sirve. Mira, si se fijan acá, esto no está denunciado, pero tienen que tenerlo en cuenta. La eficiencia de la caldera está en el rango de 76 a 79%, ¿ya? Por eso está destacado aquí. Entonces,
Pongamos aquí eficiencia, seamos optimistas y pongamos un número más alto, ¿cierto? 79%. Y ahí tenemos los datos de caldera, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, después de los datos, o antes, como quieran, las dos cosas primeras que hay que hacer en una prueba es recolectar los datos relevantes, ¿cierto? No todos, los relevantes, los que creemos que nos van a servir, y hacer un diagrama del proceso, un diagrama del enunciado, del ejercicio. Entonces, tenemos, dice, se le pide coger una caldera a leña que permita alimentar con vapor a un intercambiador de calor. Entonces, dibujemos primero la caldera. Entonces, se dice aquí que tenemos una caldera, tenemos una caldera que por aquí sale agua, por aquí entra agua, pongámosle punto uno, y genera vapor, ¿ya? Entonces, ¿y qué alimenta esta caldera? Entonces, bajémosla aquí porque nos falta el dibujo del intercambiador de calor. Y dos. Ya, punto uno y punto dos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta caldera? Esta caldera alimenta con vapor a un intercambiador de calor. No tan grande. Bueno, un intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces, copiamos esta flechita. Y lo que hace este intercambiador de calor es ocupar el vapor de esta caldera que tiene una temperatura alta, ¿cierto? Para calentar algún líquido que va en paralelo aquí, con esto, ¿cierto? Este flujo es el flujo caliente, como si se acuerdan del proceso uno, es el flujo caliente que entra, flujo caliente que sale, y por aquí entra el flujo frío, que no se especifica qué es, pero eso tiene que ser un líquido, o puede ser agua también, creo que es agua. Sí, perdón, aquí eleva la temperatura del flujo de agua, perdón, sí, sabemos que es agua. Entonces, por aquí sale vapor a una temperatura alta y aquí sale a una temperatura más baja, y por aquí entra agua también a una temperatura que no conocemos y sale a una temperatura más alta, ¿cierto? Por balance de energía. ¿Ya? Entonces, pongámosle puntos a esto. Este es el diagrama del ejercicio. Entonces, este va a ser, puede ser el punto 3. A ver, bajémoslo para poner los cuadritos arriba mejor. Vamos así y lo agrupamos y ahí está. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el punto uno y todos los puntos. El punto uno tiene un flujo o un M punto, una presión, una temperatura y una entalpía específica. Ojo, no confundir con la entalpía de la H grande, ¿ya?
Entonces, y este flujo tiene que estar en kilogramos por hora, presión en megapascales, la temperatura en grados Celsius y la entalpía en kilogramos por kilojoule por kilogramo. Ya, ahí está. Punto uno. Vamos para acá. Ahí sí. Entonces, y este es el punto uno. No me quedo muy derecho en este, pero no importa. El punto 2 va a estar aquí. También tiene todos estos datos, ¿cierto? Ya dijimos que este va a ser el punto 3. Punto 3. Y este va a ser los punto 4 y punto 5. Ya, vamos de a poquito aquí confeccionando los cuadritos para ser lo más ordenado posible y que no se nos pierda, no irnos confundiendo, ¿cierto? Entonces, ahí está. Todo esto tenemos que completar. ¿Por qué? Porque ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuánto vapor debe generar la caldera. ¿Ya? Aquí está la caldera. ¿Por dónde sale el vapor? Si por aquí entra agua, por acá sale vapor. Entonces, esto es lo que tenemos que responder nosotros en el punto uno. ¿Ya? Entonces, vamos completándolo de a poco. Ahí está en 70. Sí, igual se ve. ¿Ya? Entonces, empecemos completando lo que podamos aquí, de aquí. Dice, la temperatura de entrada del intercambiador de calor del agua es de 20 grados Celsius y de salida es de 75. Pero ojo, es del agua que queremos calentar, ¿ya? O sea, por aquí es el agua que queremos calentar y por acá es el agua de trabajo, ¿ya? El agua del proceso que vamos a ocupar, el vapor. Entonces, esta temperatura es la que se refiere a eso. Entonces, vamos completando a poquito aquí. La temperatura de entrada del agua va a ser de 20 y va a salir a 75. Lo cual tiene sentido porque si fuera por acá, lo más probable, y tiene que ser así, que pues, del punto 2 salga a una temperatura, entre una temperatura de vapor y salga a una temperatura más baja, porque sé de calor, ¿cierto? Entonces, si pasa de 20 a 75, es el agua de trabajo. ¿Sí? Es muy difícil confundirse y anotar un dato mal. Entendiendo los ejercicios, es muy complicado equivocarse, ¿ya? En escribir los datos, me refiero. ¿Qué más? Listo todos los datos. El caudal. Dice, el caudal del intercambiador de calor es de 4 metros cúbicos por hora, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la presión del intercambiador de calor es de 0,2, ¿ya? Entonces, y como es isobárica, va a ser la misma presión en ambos, y acá lo mismo. Todo el intercambiador de calor trabaja a 0,2 megapascales, por lo tanto, aquí también. Y coincide con que la caldera también trabaja a 0,2 megapascales, ¿cierto? Por eso se considera isobárica. Y ahí está. Entonces, los 5 puntos trabajan a 0,2 megapascales. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el caudal, la presión, la eficiencia. Y tenemos otro dato aquí que la temperatura de entrada de la caldera es de 15 grados Celsius. Ya que lógicamente esto va a calentar el agua y va a salir a una temperatura más alta. ¿Ya? Entonces,
¿Qué podemos hacer? Nos falta el M punto, el flujo másico del agua. Pero aquí nos dice que de caudal tiene 4 metros cúbicos por hora. Entonces, y con la densidad, ¿por qué? Porque densidad, bueno, tenemos aquí, es igual a masa sobre volumen. Entonces, masa va a ser igual a densidad por volumen. Ya, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Podemos estimar la densidad del agua en estos puntos? Sí. Recuerden que teniendo dos puntos de la tabla de vapor, dos de estos tres, podemos estimar el tercero o los otros puntos que tenga la tabla de vapor. Miren, recuerden que la tabla de vapor entrega volumen específico, densidad, entalpía específica y esto que es entropía, creo que no lo vamos a ocupar en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, mira, aquí si se fijan, esto es densidad. Entonces podemos evaluar estos dos puntos, que es 0,2 megapascales a 20 grados Celsius. Entonces, si aquí en la prueba ya está listo, 0,2 megapascales a 20 grados Celsius, tenemos la densidad de aquí, si se fijan, 998,25. Entonces, podemos ponerla aquí, densidad en el punto 4 es de 998,25, ¿cierto? ¿Dónde que estaba? Aquí. El agua a una temperatura de 20 grados Celsius a una presión de 0,20 megapascales tiene una densidad de 998,25 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces podemos estimar con esto el flujo másico o el M punto, pongámosle, en el punto 4 y va a ser densidad por volumen. Tenemos la densidad y el volumen lo tenemos acá. Y nos va a dar ese número. Metro cúbico se borra con metro cúbico, se cancela y nos queda esto en kilogramos por hora. ¿Ya? Entonces, el M punto en el punto 4 va a ser de 3.993 kilogramos por hora. ¿Ya? Pero como estamos hablando de estados estacionarios y balance de masa, lo que sale de aquí va a ser igual a lo que entre aquí, perdón, va a ser igual a lo que salga de aquí. Entonces, va a ser lo mismo acá, ¿cierto? Si por acá entran 3.993 kilogramos por hora, por aquí van a salir la misma cantidad en masa, ¿ya? A 75 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esto sobra ahí. M punto, pongámosle 4,5. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo M punto de 2 y 3, ¿cierto? O de 1, 2. Ok. ¿Qué más? Nos falta la entalpía específica, si se fijan, y podemos sacarla. Entonces, veamos. En el punto 4, 0,2 megapascales a 20 grados Celsius. Aquí está. 0,2 megapascales, 20 grados Celsius. Tenemos una entalpía específica de 84,1 kilojoules por kilogramo. En el punto 5, que ya es un poquito más alta la temperatura, a la misma presión tenemos 314,16. Si se fijan aquí, se intercepta la entalpía con la temperatura. 314,16. Entonces, y podremos estimar esta de acá, que también sabemos que esto es agua, ¿cierto?
Entonces tenemos la presión, la misma, y otra temperatura. El agua a una presión de 0,2 a 15 grados Celsius tiene una entalpía específica de 63,17. Listo. Entonces, aquí queda un poquito más arriba. Aquí más ordenado. Destacamos este punto para saber dónde viene, para dejarlo subir a los educandos. Y ahí está. ¿Qué más? Entonces tenemos que hacer ahora un balance de energía entre el agua que entra y sale, el agua que queremos calentar, un balance de energía entre el vapor de entrada para calentar el agua de acá versus el vapor que sale y un balance de energía para la caldera. Entonces, pensemos. Nos conviene empezar a hacer el balance de energía en el punto 4 y 5. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces, empecemos. Balance de energía entre 4 y 5. Ya, todos sabemos la ecuación de balance de energía, ¿cierto? Pero antes de anotarla, tenemos que tener en cuenta unos datos, unos supuestos, ¿ya? Ya, todos sabemos que la ecuación de balance de energía es delta EP más delta S más delta H es igual a un punto más W punto, que es la energía más trabajo, ¿cierto? Pero, si se fijan acá, el ejercicio no habla de velocidad, no habla de tubería, de tamaño de tubería. Entonces, se escribe aquí. Tenemos en cuenta que no hay energía cinética. ¿Por qué? Porque en ningún momento se habla de velocidad ni de tamaño de tubería, ¿cierto? ¿Qué más? Diferencia de altura, tampoco hay. Entonces, se descarta al tiro la energía potencial. Y aquí no hay asociado algún trabajo de turbina o de bomba. El enunciado al menos no lo dice, ¿ya? Entonces también se descarta el trabajo, ¿ya? Entonces, recuerden siempre esos puntos, escribirlos para justificar cómo llegan a las ecuaciones. Entonces, se borra este, se borra delta P, se borra delta S y se borra doble de punto. Entonces, finalmente nos queda que la ecuación va a quedar delta H es igual a Q punto, ¿ya? Entonces, y delta H de grande es M punto multiplicado por la diferencia de entalpía específica, que son en este caso la de salida menos de la entrada, H5 menos H4. Ya, aquí se voy a ponerle aquí, todo eso debería ser 5, pero ustedes ya entienden, ¿ya? F4, P4, T4, ¿ya? Y eso va a ser igual a Q punto, la potencia del intercambiador de calor, o la potencia del agua. ¿Cuánta energía absorbe en unidad de tiempo? ¿Ya? Entonces, ¿tenemos M punto? Sí, tenemos M punto. Y tenemos las dos entalpía específica. Entonces, basta con hacer la ecuación. U punto va a ser igual entonces a M punto, elijan cualquiera de los dos, da lo mismo, este o este, menos, o sea, multiplicado, perdón, por H5 menos H4. Y eso nos va a dar, ¿qué cosa? Si multiplicación de kilogramos por hora
se multiplica con kilojoules por kilogramo, se cancelan los kilogramos y nos va a quedar esto en kilojoule por hora. ¿Ya? Ese es el calor, ese es el calor recibido por el agua, ¿cierto? La potencia de calor recibida por el agua. ¿Para qué? Para que cambie la temperatura de 20 a 65 grados Celsius. Pero aquí tenemos que el intercambiador de calor tiene una potencia del 95%. ¿Ya? Entonces, como tiene una potencia que no es 100%, para que llegue, para que la potencia llegue a ese número, el intercambiador de calor tiene que entregar una potencia más alta para que compense el 95% y llegue a ese número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos presentar esto en algún valor? Entonces, tenemos que esto lo dividimos entre el 95%, perdón, de eficiencia del intercambiador de calor. Y esto queda en las mismas unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que como el intercambiador de calor entrega esta potencia, pero el intercambiador de calor, disculpen, valga la redundancia, tiene una eficiencia del 95% y esto es lo que finalmente, esta es la potencia que finalmente recibe el agua. ¿Ya? Ojalá que se entienda. Entonces ponemos aquí calor recibido por el agua y este es calor entregado por el intercambiador de calor, considerando eficiencia. Pero ojo, ya, el agua recibe este calor, ¿cierto? Pero el intercambiador de calor entrega el calor. ¿Qué quiere decir esto? Que este número va a tener que ser negativo, ¿ya? Cuando un sistema entrega algo, entrega potencia, va a tener que plasmarse en número negativo, ¿ya? Entonces, este Q punto, que es el recibido por el agua, es positivo porque el agua recibe este calor, pero el Q punto entregado por el intercambiador de calor va a ser negativo, ¿ya? Porque está entregando este calor, ¿ya? Y tiene sentido porque por aquí está la potencia del Q punto que entrega por la ineficiencia y ese es negativo, y este aquí va a ser positivo porque lo recibe y por balance tiene que dar, entre comillas, cero, un balance, ¿ya? Entonces, cuando se entrega calor, el número va a ser negativo, ¿ya? Listo, entonces. Tenemos la potencia entregada por el intercambiador de calor. ¿Qué más? Hay que hacer balance de energía ahora en el punto 2 y 3, ¿ya? Entonces, ponemos balance de energía, poner el E, en el punto 2 al punto 3. Entonces, hagamos el mismo análisis. En en esta parte del sistema no hay energía cinética, no hay energía potencial ni tampoco trabajo. Bueno, en ninguno de los tres. Entonces podemos pegar estos tres acá, ¿ya? Entonces tenemos también aquí que para el punto 2 al punto 3, que es el vapor que calienta el agua de aquí arriba, que entra y después sale, puede que salga mismo vapor a menor temperatura o se condense y salga agua, eso no lo sabemos, va a ser esta ecuación. Va a estar dada por esta ecuación. Delta H es igual a Q punto. Entonces, tenemos que
tenemos Q punto, que va a ser este de aquí arriba, ¿cierto? Aquí, por balance, la potencia de aquí arriba quiere decir que la potencia general del intercambiador de calor va a ser de eso, ¿ya? De 976.979 kilojoules por hora, ¿ya? Entonces, ¿tenemos M punto? Sí. No, perdón, no lo tenemos. De hecho, es lo que queremos sacar. Entonces, nos faltaría H3 y H2, ¿ya? Entonces, nos faltan varios datos de acá. Nos falta esto, para después sacar esto. Nos faltan los cuatro. Pero ojo, ¿qué hice acá? El intercambiador de calor también es isobárico y el vapor sale del intercambiador de calor como líquido saturado. Entonces, el vapor sale del intercambiador, o sea, s- se refiere al punto 3 como líquido saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que si sale como líquido saturado, nos está dando el dato. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estimar tanto su temperatura como su entalpía específica. ¿Por qué? Porque si en todas las tablas, aquí arriba hay un dato que habla de saturación, ¿ya? A 0,2 megapascales de presión, el agua aquí se satura a 120,21 grados Celsius, ¿ya? Para los dos lados, o sea, de líquido para pasar a vapor se requiere esta temperatura y de vapor para pasar a líquido se satura a esa temperatura, ¿ya? Entonces, la temperatura de acá va a ser de 120,21 grados Celsius. Y la entalpía, como estamos hablando de líquido saturado, quiere decir que de líquido se está pasando, se está saturando para pasar a vapor. Tenemos una entalpía específica de 504,7. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, ¿qué más? Nos falta esto. Esto no tanto. ¿Ya? O sea, podemos estimar la temperatura para poder sacar esto. Pero ese dato no lo tenemos. No tenemos el dato de temperatura y tampoco tenemos cómo estimarlo con los datos que nos están dando. Lo que sí tenemos es este dato de aquí, calidad de vapor del 90%, que aquí sí significa, nos dicen, la caldera operará a su máxima presión y genera vapor, punto 2, salida de la caldera, entrada de intercambiador de calor, genera vapor con una calidad del 90%, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Cuando habla de calidad de vapor, significa que hay una mezcla, entonces, H2, ponemos aquí, es una mezcla de líquido-vapor. Entonces, para que haya una mezcla de líquido-vapor, tiene que estar sí o sí a 120,21 grados Celsius también, ¿cierto? También tiene que estar a 120. Para que esta temperatura suba, tiene que estar completamente vaporizada el agua y para que esta temperatura baje, tiene que estar completamente líquida. Mientras esté en este estado de mezcla, se va a mantener sí o sí a 120,21 grados Celsius. ¿Ya? Ya. Pero no hay que llegar y teniendo la temperatura y la presión, saca la entalpía, porque es una mezcla de estos dos. ¿Ya? Mezcla de estos dos. Entonces, hay que hacer un análisis con la entalpía específica de el vapor y del líquido. ¿Ya? Aquí es donde entra la calidad de vapor. Entonces, pongamos primero.
La entalpía específica del punto 2 cuando es vapor, va a ser de 2706,2 kilojoules por kilogramo. Y el punto 2 si es que fuera completamente líquida la mezcla, o sea, no mezcla, si fuera el agua, tuviera el agua completamente líquido, tendría una saturación y estaría a 504,7. ¿Qué es lo que ocurre acá, cierto? En el punto 3 nos dicen que es líquido saturado, por lo tanto ya sabemos que está a esa entalpía, porque nos habla de mezcla de líquido-vapor. ¿Ya? Está por pasar a vapor, pero no tiene ni una molécula de vapor todavía. Por eso se habla de líquido. ¿Ya? Entonces, si se habla de calidad de vapor del 90%, quiere decir que de esa mezcla, 90% va a ser vapor y 10% va a ser agua. ¿Y cómo podemos estimar eso? Con una ponderación. Una ponderación. ¿Qué quiere decir? Entonces, que de esto en la mezcla va a tener un 90% de entalpía específica de vapor. eh, Véanlo como un promedio, una ponderación. Y va a tener un 10% de esto. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 2706,2 por 90% más 504,7 que es líquido por el 100% menos el 90. ¿Qué nos da eso? 10%. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación? Que como tenemos una calidad de vapor del 90%, la entalpía específica de vapor va a corresponder al 90% y la entalpía específica del líquido va a corresponder a S1 menos O5 es 10%. Entonces, la suma de esos dos, y ahí nos da. Esto va a ser la entalpía específica de la mezcla líquido-vapor que se está generando. ¿Ya? Listo, entonces tenemos el Q punto y tenemos la diferencia de entalpía. Entonces podemos poner aquí la ecuación que M punto de 2 y 3 entre 2 y 3 va a ser igual a Q punto dividido entre la diferencia de entalpía específica o el delta H en este caso, que va a ser H3 menos H2. Entonces, el M punto de abajito del agua que está calentando el agua de arriba, que está calentando el agua de proceso, va a ser de Q punto dividido entre H3, que no lo anotamos, bueno, lo tenemos acá, menos H2, que está acá. Y ese número está respondiendo al enunciado que dice que la calidad de vapor es de 90%. Entonces, y ahí tenemos el resultado que nos da 488,04 kilogramos por hora. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué dato es este? Este de acá. Y por balance, lo que sale va a ser igual a lo que entra. Y si se fijan, en la caldera, para que salga esto, esta masa, tienen que entrar la misma masa. Y ahí está. Y ahí tenemos toda la tabla, todo nuestro gráfico
con los resultados. Nos falta aquí el H2, que lo tenemos acá, y ahí está listo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto vapor debe generar la caldera? Que es este, porque por aquí entra agua y por acá se genera vapor. Lo podemos enmarcar esto en rojo y tenemos aquí la respuesta. La respuesta del ítem uno va a ser eso. ¿Ya? Listo. Vamos con el ítem número 2. ¿Qué caldera se sugiere utilizar? Veamos, analicemos. ¿Qué diferencia hay entre las calderas? ¿Cómo le elegimos? ¿De respecto a qué? Fíjense que aquí nos dice, no, se les pide coger una caldera a leña. ¿Ya? Aquí tenemos dos, coal y wood. Coal es carbón y wood es leña. Entonces, tenemos que analizar esta de acá. ¿Ya? Tengo que ver la potencia de acá, de abajo, el consumo de abajo y el tiempo aproximado de combustión de abajo, si es que lo necesitamos, ¿ya? Porque el de arriba es carbón y el de abajo es madera, o leña en este caso. Wood, la traducción viene siendo madera, pero es leña también. Entonces, ¿cómo podemos elegir una caldera? Dependiendo de su potencia, ¿ya? Tenemos calderas que son de 300, 470 y 600. ¿Qué eso entregan? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver qué caldera necesitamos? Calculando la potencia de la caldera, la potencia requerida para pasar de los 488 kilogramos de agua a 488 kilogramos de vapor. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Y cómo se hace esto? Con un balance de energía entre el punto uno y 2. Aquí, bonito, dejémoslo así, así. Ya, balance de energía. Que como se repitió acá, y ya lo dijimos, ya soplamos, que no hay energía cinética, ni energía potencial, ni trabajo en esta caldera. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que estimar? El Q punto, no lo tenemos. ¿Tenemos el M punto? Sí. ¿Tenemos la diferencia de entropía específica, el delta H? También. Entonces, solamente llegar y hacer el cálculo. Entonces, tenemos M punto, que es este de acá, por, bueno, cualquiera de estos dos, en todo caso, M punto uno y M punto dos, por la diferencia entre esto de acá menos esto. Y ahí nos va a dar, cuando un número es muy grande, se recomienda dejarlo sin decimales, ¿cierto? Total, el Excel igual hace su pega bien. Nota este número, Q punto, la potencia, en kilojoules por hora, ¿ya? Pero aquí, para evaluar, estamos viendo la potencia en kilowatts. Ya, ustedes ya se la saben, ya lo han visto esto en clase, que para pasar de kilojoules por hora se divide entre 1600 y ahí nos queda en kilowatts, ¿ya? Entonces, tenemos este número. ¿Qué indica este número? La potencia requerida de la caldera. ¿Para qué? Para hacer este intercambio de calor y aumentar la temperatura del agua, ¿ya? Entonces,
para nosotros hacer este trabajo de, de generar agua, perdón, de poner agua aquí y generar vapor, necesitamos 328,46 kilowatts de potencia. ¿Ya? Entonces, veamos. El modelo 350 genera 300. Quedamos cortos. Quedamos cortos con la potencia. No nos sirve el primero, el modelo 350 no nos sirve para hacer este trabajo. A lo mejor a una temperatura más baja puede ser, o un flujo más o menos flujo. ¿Ya? Pero para lo que queremos hacer acá, no nos sirve el modelo 350. Por lo tanto, ¿por qué? Porque genera 300 kilowatts y nosotros necesitamos 328. Entonces nos vamos al siguiente, que el 470, que sí genera 470 kilowatts. Por lo tanto, necesitamos ocupar el segundo. Entonces ponemos aquí, se sugiere utilizar la caldera a leña modelo 470, que es la segunda, ¿cierto? Y si quieren podemos explicar por qué aquí. Ya que la modelo 350, que es la primera, no alcanza la potencia requerida. ¿Por qué? Porque 300, aquí ya chamullen, no alcanza a los 328 que necesitamos. ¿Ya? Y ahí está. Esa respuesta es la que nos pide la prueba. ¿Cuál se sugiere? La 470, la del medio. Lista la respuesta número 2. Vamos con la 3. Estime el poder calorífico de la leña. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? ¿Cuántos kilogramos, cuántos kilojoules de energía entrega un kilogramo de leña? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿cómo podemos estimar esto? Si se fijan, nos está dando el dato de consumo. ¿Cuánta leña nosotros necesitamos en una hora? Recuerden que el poder calorífico va relacionado con el consumo de combustible. Ya, entonces, ponemos aquí consumo de leña. Esto es negro nomás. El consumo de leña es de cuánto. Dice, leña, el modelo 470 consume 47,6 kilogramos de leña por hora. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Para qué consume estos 47,6? Para generar una potencia de salida de 470 kilowatts, ¿cierto? Que es lo que nos da la ficha técnica. Esa es la potencia del modelo. ¿Ya? Entonces, pero el, si se dieron cuenta y leyeron bien, la caldera también tiene una eficiencia, que nosotros, como siendo optimistas, dice entre 76 y 79%, nosotros ya 79, porque salió buena. ¿Ya? Entonces, para que de salida se generen 470 kilowatts, necesitamos estimar la potencia real de combustión, potencia real nomás, la cual va a estar dada por la potencia de salida, la potencia que sale de la caldera, dividido entre la eficiencia. ¿Ya?
Entonces, para que se genere 470 kilowatts de potencia, la caldera tiene que hacer una combustión para que se produzcan 594, 595, cosa que, considerando su pérdida de potencia, de acuerdo a la ineficiencia, se produzcan 470, ¿ya? Entonces, pero para poder estimar el poder calorífico, tenemos que dejarlo en términos de kilojoule, ¿cierto? Entonces, y para que se elimine con este de acá. ¿Por qué? Porque dijimos que el poder calorífico decía cuántos kilojoules o cuánta energía, megajoules, kilojoule, generaba en un kilogramo. Entonces, esto tiene que quedar, pongamos aquí, el PCI, no PCI, poder calorífico, que no habla de superior ni inferior. Esto tiene que quedar en kilojoules por kilogramo. Entonces, para que se eliminen, para que se pueda operar, esta potencia tiene que quedar en kilojoules por hora. Ya, entonces, esto hacemos a la inversa, lo multiplicamos por 3600 y nos da ese número. Finalmente, hacemos la división entre la potencia dividido en cuánto consume. Y ahí s- el kilojoule queda arriba, se divide con el kilogramo y las horas se cancelan. Y nos queda esta, este número, que generalmente, cuando son números así grandes, se sugiere que quede en megajoule. No, era dividido. Ahí me corrigió. Y ahí está. Si dividimos en 1000, pasa de kilojoule a megajoule, ¿cierto? Y tenemos finalmente que el poder calorífico de la leña es de 45 megajoules por kilogramo. Y ahí está. Lista de respuesta a la 3. Ya, entonces vamos con el último, que es esta caldera. La caldera cumple la norma de emisiones de monóxido de carbono, que son un máximo de 80 miligramos por metro cúbico. Vamos a averiguar. Entonces, aquí vamos a ocupar estos datos de combustión, que no lo habíamos ocupado antes, que son estos. Asuma que era leña y de aquí para abajo, ¿cierto? Esto no lo hemos ocupado. Traigámoslo para abajo para no subir a cada rato. Lenta de simultáneo. Entonces, aquí pongamos datos. Tenemos un factor de conversión de la leña, o dice suma la fórmula empírica, pero para no escribirla ponemos leña, o ya escribamos, la mejor para no confundirnos después. C6H10O5. Tenemos la fracción de exceso del oxígeno y tenemos selectividad del monóxido del dióxido de carbono respecto al monóxido de carbono. ¿Ya?
Un factor de conversión del 100%. Fracción de exceso de oxígeno de 150 y la selectividad de 250. ¿Ya? Entonces, hagamos el cuadrito, porque esto se hace con estequiometría. Entonces, ponemos entrada, consumo, opción salida. Aquí tenemos que un C6, voy a ponerlo más grande, para que se vea bien. Un C6H10O5 más 6, 6 de oxígeno. No, mejor dijimos unos 70 nomás. Va a ser igual. Achicamos un poco aquí. Eso. Que tengo, podemos achicarlo. No sé si molestar arriba, pero ya los resultados ya están listos. Ya, no, no molesta tanto. Va a ser igual a 6 según el enunciado de CO2 más 5 de H2O. Aquí hacemos cuadritos, los dejamos bonito aquí. Esto lo combinamos, pegamos, copiamos y pegamos todo esto aquí. Recuerden que lleva solamente un dato. Y como habla de selectividad, esto ya no indica que hay presencia de monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces va a haber una reacción deseada, que es deseada, y una reacción 2 que va a ser indeseada. ¿Ya? Y sacamos una molécula de oxígeno y nos queda monóxido de carbono. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No confiar en los enunciados. Hay que confiar. Y nosotros mismos averigüemos si esto está balanceado o no. ¿Ya? Entonces, veamos. Aquí, a este lado, hay 6 de carbono y aquí también. Ya, bien. Está balanceado el carbono. Tenemos 10 de hidrógeno. Aquí no tenemos hidrógeno. Aquí tenemos 5, pero es un doble. 5 por 2, 10. Bien, balanceado el hidrógeno. Y oxígeno tenemos 5 acá. Y acá tenemos 5. Ah, perdón, no conteste. Aquí tenemos 5 más 6 por 2, 17. Y acá tenemos 6 por 2, 17, más 5, 6 por 2, 12, perdón, más 5, 17. Ya, este está balanceado. Bien, que me gusta siempre destacar aquí para darme cuenta si tengo un dato o no. Ya, entonces, pero esto no sabemos si está balanceado o no, entonces nos toca balancear. Ya, entonces, partamos poniendo un uno acá. Ya, un uno. Entonces, para que aquí, que hay un carbono, pero uno por 6 y acá hay un carbono, pero es uno, tiene que haber 6 aquí, ¿cierto?
Ya balanceamos el oxígeno. Aquí no hay oxígeno, aquí tampoco. Aquí hay 10, entonces este tiene que ser sí o sí 5, ¿cierto? ¿Qué más nos queda? Balancear este de acá. Tenemos aquí, porque aquí tenemos 5 de oxígeno. Tenemos 6 de oxígeno, más 5 tenemos 11, ¿ya? Pero acá tenemos 5, 5, ¿cierto? Entonces aquí nos faltarían 6, 6 de oxígeno. Pero como es doble, 3. Y ahí tenemos balanceadas las dos reacciones. Ya, listo entonces con esto. Tenemos balanceado. Ahora podemos empezar a hacer la estequiometría. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el consumo de leña, que es lo que entra acá, que son 47,6. ¿Ya? Entonces ponemos entrada de leña en masa, son 47,6, que es lo que entra aquí de leña para que se haga la combustión, ¿cierto? 47,6 kilogramos por hora. Pero esto, recuerden que esto tiene que estar todo en kilomol, o en este caso en kilomol por hora, ¿cierto? Aquí no hablamos de masa en la estequiometría. Entonces, para pasar de masa a mol, ¿cuál es el puente? La masa molar. Entonces, tenemos que saber la masa molar de leña, que si no la sabemos, podemos calcularla, ¿cierto? Tenemos 1 de carbono, 6 de carbono. ¿Y cuánto es la masa molar de carbono? 12. Entonces, 6 por 12 más hidrógeno son 10, y ese vale, la masa molar de hidrógeno es 1, entonces son 10, más oxígeno, que son 5, y ya todos sabemos, deberían saberse, ¿no es cierto?, que la masa molar de oxígeno son 16 kilogramos por kilomol. Entonces, el total nos va a dar que la masa molar de la leña, o del C6H10O5, es de 162 kilogramos por kilomol. Finalmente, la entrada de leña en mol nos va a dar, dividiendo ese entre el de abajo. El kilomol pasa para arriba, se eliminan los kilogramos y la hora nos queda abajo. Entonces, esa es la entrada de kilomol. Bien, ¿qué más? Tenemos estos datos. El factor de conversión va a ser de 100%. Entonces, queremos decir que en la salida va a salir 1 menos el factor de conversión, ¿cierto? Entonces, si el factor de conversión es 100%, va a salir 0. No va a salir C6H10O5 en la reacción. Se va a consumir todo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la fracción de exceso. ¿Ya? La fracción de exceso del agua. Pero fíjense, nosotros no sabemos cuánto, o hagámoslo ya. Hagámoslo y después nos fijamos. Mire, ya, tenemos la fracción de exceso de oxígeno, que como este es, ya lo sabemos, porque no dice enunciado, es el limitante y este es el exceso, el estequiométrico pasa a ser el delimitante, ¿cierto? Entonces, el resto del estequiométrico lo sacamos con regla de tres simple, ¿cierto? Esto ya, usted ya se la saben ya. Listo. Entonces,
tenemos que la fracción de exceso de 150%. ¿Qué quiere decir? Que de lo que se necesita, que es esto, se le va a sumar un exceso de esto mismo en un 150%. O sea, va a entrar una vez y después va a entrar 1,5 veces más. Entonces, sería como esto multiplicado por 2,5. Y ahí nos va a dar, ¿cierto? Mucho decimal me molesta. ¿Ya? Listo. Entonces, y la selectividad de la leña, perdón, selectividad de la leña. La selectividad de dióxido de carbono respecto al monóxido es de 250. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no sabemos cuánto se consume aquí en la reacción deseada de oxígeno ni de leña, pongámosle. Esto ahora va a ser leña, para no decir todo ese número completo. No tenemos el dato, o sea, sabemos que se consume todo y que por aquí va a salir cero, pero no sabemos cuánto se consume acá de leña y cuánto se consume acá. Y no nos están dando ningún dato que nos permita estimar esto. ¿Ya? Entonces, lo que tenían que hacer los alumnos en esta POA era hacer una base de cálculo. ¿De qué? ¿Qué es lo más conveniente aquí? ¿Qué es lo más conveniente aquí para hacer de base de cálculo? La generación, ¿cierto? De o el monóxido del dióxido de carbono o del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí un número, este número va a ser, en caso usted, 250 veces mayor. Es, ahí está. Yo tengo un número, este de acá va a ser 250 veces. Yo tengo un número X acá. Pongo un número X, este número va a ser 250X. ¿Y qué pasa? Si se fijan, va a haber un dato en las dos tablas, un dato que nos sirve para completar la tabla. Pero tenemos que hacer una base de cálculo entonces, partiendo desde la generación de uno de estos dos. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Y qué pasa después? Nos van a dar datos que no son los que corresponden, ¿cierto? Porque nos va a dar la misma entrada de acá. Y después tocaría hacer una regla de tres simple. ¿Ya? Hagámoslo. Se va a entender mejor si lo hacemos. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, estos datos no nos van a servir. Los borramos, borramos y borramos. Tenemos la tabla hecha. Entonces, pongamos aquí base de cálculo. Va a ser ¿qué cosa? La generación de CO en kilomol por hora. Pongamos 1. Recuerden que independiente de cuál sea el número que pongan, debería darle el mismo resultado. Entonces, la generación de monóxido de carbono va a estar dada por esto. ¿Ya? Entonces ahora hacemos la estequiometría correspondiente, que es este por este dividido en este y lo mismo para acá. Esto multiplicado por esto dividido en esto y esto multiplicado por esto dividido en esto. Ya. Entonces, da mucho decimal ese número. Intentémoslo con 2. Nada, lo mismo, ¿cierto? Intentémoslo con 3. Ya, ahí nos da un número más amigable, ¿cierto? Entonces, nuestra base de cálculo va a ser que se generan 3 kilomol por hora de monóxido de carbono. ¿Y qué dice la selectividad? Que de cada un, un mol o kilomol de monóxido de carbono se van a generar 250 kilomol de dióxido de carbono. Entonces, como ya lo dijimos, lo que se va a generar va a ser 250 veces lo que se genera de monóxido de carbono. Y ahí está, 750. Entonces, si se generan 750 de dióxido de carbono, también se generan
625 de agua, y para que se genere todo ese dióxido de carbono se tiene que consumir 750 de oxígeno y una sexta parte del oxígeno, que es 125. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos los consumos en ambas reacciones, de deseada e indeseada, de leña y de oxígeno. Entonces, como ya sabemos, aquí la salida es cero, entonces tenemos que la entrada va a ser lo que se consume de acá más lo que se consume acá, ¿cierto? Y la salida va a ser esto, va a ser, ¿cómo vemos la salida aquí para que quede como formulita? A ver, sería eso por uno menos el factor de conversión. Ahí está. Y ahí nos da cero. ¿Ya? Entonces, con la base de cálculo tenemos que la entrada de leña, de kilomol de leña, va a ser 125. Entonces, este pasa a ser el limitante, el estequiométrico. ¿Ya? Y ahora sí, hacemos el estequiométrico de los otros tres. Y ahí tenemos. Entonces, para que entre 125,5 kilomol por hora de leña, tenemos que calcular ahora, viendo el exceso de oxígeno, cuánto tiene que entrar de oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque no dio el estequiométrico. Entonces, tiene que entrar lo que corresponde de oxígeno más su exceso, que es esto por esto. Y ahí nos da ese número, ¿cierto? Y ahí eso es lo que entra de oxígeno, según según nuestra base de cálculo, ¿cierto? Entonces ahora vemos, completamos nuestra tablita, 125 menos 125 es lo que sale y esto va a ser lo que entra. Y ahí se cumple que lo que entra menos lo que se consume hacia la salida, cero. Entonces, aquí oxígeno va a entrar eso y se va a consumir eso. Entonces, va a salir 1132,5 de oxígeno, y lo cual va a ser la entrada para la reacción indeseada. Y aquí de dióxido de carbono, lo que se genera es lo que sale, y de agua lo mismo. Lo que se genera va a ser, todo lo que se genere va a salir. Y a su vez, todo lo que salga de agua de la reacción deseada va a entrar a la reacción indeseada. Y tenemos eso. Ya, lista nuestra reacción deseada. Entonces, vamos con la reacción indeseada. Completemos la tabla. Tenemos que de oxígeno va a entrar 1132,5 y va a salir, y se va a consumir, perdón, 1,5. Entonces se resta y tenemos la salida. Y de dióxido de carbono, como se formaron tres, tienen que salir esos tres. Finalmente, de agua, tenemos que entraron 625 y se generaron aparte 2,5 más. Y eso nos da 627,5 de agua, la salida. ¿Ya? Entonces, con nuestra base de cálculo de 3 kilomol por hora, nos dio esta composición. Entonces, podemos escribirla acá. Composición de gases de salida
eh, no sale nada del aire, va a ser, tenemos el C6, H10O5, tenemos oxígeno, pero ojo, siempre ligado al oxígeno va a haber nitrógeno, composición aire, O2, N2 de 21%, 79, ¿ya? Y ojo, porque aquí dice, la densidad de los gases es similar a la del aire. Entonces, esto es aire. Todo lo que trabaja aquí es aire. Y la composición es esta, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta el nitrógeno también. El nitrógeno molecular. CO2, H2O y C2H2O. Y esto se repite, nos faltaría el CO. Total. Ya, entonces, esto lo bajamos, ponemos ahí compuesto y flujo de kilomol por hora. Ya, entonces aquí completamos. Según nuestra base de cálculo, va a salir cero de leña, de C6H10O5, oxígeno sale esto, de nitrógeno va a salir, tenemos que calcular lo que sale de nitrógeno. Entonces, tenemos la salida de esto. A ver, corríjame ustedes. No, no se ve la salida. Recuerden que el nitrógeno, al ser un gas inerte, por aquí entra nitrógeno, pero no reacciona. Entonces, lo que sale, lo que entra aquí junto al oxígeno de nitrógeno va a ser lo mismo que va a salir por acá, no va a reaccionar. Entonces, para esto tenemos la entrada que tener en cuenta de nitrógeno, de oxígeno. Entonces, hacemos regla de tres simple. Entonces, y si entró 1883 de oxígeno, también entró en la reacción 7081,8, lo cual no reaccionó, por lo tanto, lo que sale va a ser lo mismo que lo que entró, ¿ya? Entonces, CO2 tenemos que salió 750, de agua salió esto y de CO finalmente eso, ¿ya? Entonces, el total, la suma, ¿ya? Entonces, aquí ponemos composición de gases de salida con base de cálculo, ¿ya? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Hacer todo de nuevo o o hacer regla 3 simple? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el dato real de entrada de leña y tenemos el dato de entrada con la base de cálculo. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí, vamos a poner base de cálculo son 125,5 kilomol. Poner aquí para que quede alineadito. Kilomol por hora. Pero la entrada, y ponemos entrada base de cálculo. La entrada con la base de cálculo va a ser esa y la entrada real de leña es de esto, 0,2938 kilomol por hora. Entonces, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Entonces, podemos hacer una regla de tres simple, tan simple como eso. Ponemos aquí composición de gases de salida reales. Y todo esto lo copiamos aquí. Y esto igual, kilomol por hora. Entonces, regla 3 simple. Ponemos acá. Si con una entrada de 125,5 salió cero, entonces podemos poner aquí S por este por... No, tiene que ser cruzado. Entonces aquí el cero. Pongámoslo aquí. Sería entonces, sería entonces el 0,29 por cero dividido en el 125,5. Y ahí nos da. ¿Y qué hacemos? Fijémoslo. Entonces, ¿qué hay que fijar? Hagámoslo de nuevo, porque no lo fijé. Sería este fijado por ese que no es fijado dividido en este que también va fijado para arrastrar la fórmula solamente y nos da eso. Entonces, si con la base de cálculo nos dio esta salida y como todo esto es lineal, todo esto, las relaciones son suma y resta, podemos hacer una regla de tres simple y sacar aquí al tiro las composiciones reales. ¿Ya? Y ahí está. Y así nos evitamos hacer todo de nuevo. Entonces, el total va a ser, ¿qué pasó? De nuevo. El total va a ser esto, 22,46 kilomol por hora. ¿Ya? Entonces, este es el que nos sirve. Ya bien, nos sirvió, bacán, pero no es el real, porque con la base de cálculo. ¿Ya? Entonces, nos faltaría la composición, que esto ya se la saben todo, esto dividido entre esto y lo fijan y lo dejan en porcentaje. Ojo, no nos están pidiendo esto, pero ya la costumbre ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La pregunta es, ¿cumple la norma de emisiones de monóxido de carbono? Nos falta saber eso todavía. Entonces, tenemos que calcular la concentración de salida de CO. ¿Ya? Entonces, veamos. El flujo molar de CO es aquí lo tenemos, 0,007 kilomol por hora. Kilomol por hora. Pero veamos, la norma de emisiones nos habla de una masa en un volumen. ¿Ya? Entonces, molar ya no nos sirve. ¿Ya? Entonces, tenemos que ocupar ahora sí esto de acá, bajémoslo. ¿Dónde vamos a dejar? Aquí abajito. Eso no nos sirve para nada. Ahí está. Tenemos que calcular la densidad del aire. ¿Para qué? Para sacar el volumen de aire ocupado en nuestra
reacción, porque tenemos la masa total de aire. O sea, no la tenemos, pero podemos sacarla. Entonces, tenemos que ver primero la densidad del aire. Dice, temperatura, densidad. ¿Y esto a qué se refiere? A la caldera. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Veamos aquí si hay algún dato de temperatura, algún dato por aquí. Grados Celsius dice mínimo de salida, máximo de salida. No. La temperatura de composición de quema de los gases es a 220, entre 220 y 280. ¿Qué podemos hacer? Ser optimista. Bueno, y aquí no se habla de optimista o no. Entonces, no. Entonces, podemos sacar un promedio, ¿cierto? Entonces, la temperatura de la caldera, temperatura promedio, va a ser de el promedio entre 220 y 280, que al ojo 250, ¿cierto? Pero igual lo calculamos. 250 grados Celsius. Entonces, ahora sí podemos estimar con la temperatura la densidad. Este de acá es el peso específico en newton por metro cúbico del aire y el de abajo es la densidad. Entonces, aquí como tenemos el Excel, vamos a hacer una línea. De aquí si se fijan, esto va entre 100, ahí se separa en 5, entonces de 20 en 20. Entonces el 250 va justo aquí al medio. Entonces, con buen pulso, ponemos aquí, ahí, ¿cierto? Y hacemos otra forma y nos va a dar para acá. Ahí, no tiene, o sea, no tiene que ser tan exacto, o sea, tampoco le va a bajar tantas décimas si no es exacto una estimación de un gráfico, ¿cierto? Entonces, de 0,50 a 0,75 va de 5 en 5 también. Entonces aquí 0,55, 0,60 y nos da justo en 0,65. ¿Ya? 0,65 ¿qué? La densidad está en kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, densidad del aire es de 0,65 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? Tenemos la densidad del aire, pero nos falta el volumen del aire. ¿Para qué? O sea, perdón, la masa del aire. ¿Para qué? Para poder estimar esto, cuánto volumen de aire emite nuestra reacción, nuestra caldera. ¿Cuánto volumen emite por hora? ¿Ya? Entonces nos estaría faltando la masa del aire, la masa de todo esto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Tomarle el peso o la masa a cada uno de estos en kilogramos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que aquí poner un masa molar. Este ya lo teníamos, creo. Es 162. Y vamos a tener que hacer masa molar para todo. 2 por 16. 2 por el nitrógeno es 14. Es 12 más 2 por 16. 2 más 16 y 12 más 16. Y ahí tenemos las masa molar en kilogramos por kilomol. Vamos a ajustar. Ahí está, más bonito. Voy a sacarle el color amarillo porque molesta. ¿Ya?
Entonces, ¿podemos sacar un total de masa molar? No, obviamente no, eso no se suma ni se resta. Entonces, ahora sí, podemos sacar el flujo másico en kilogramos por hora de cada compuesto. Y eso, ¿cómo lo sacamos? Es los moles por la masa molar. Y se eliminan los kilomol y nos quedan kilogramos por hora. Y bajamos hasta acá. Y ahí tenemos la masa de cada compuesto que sale por hora desde la caldera. Y esto sí se tiene que sumar. La suma de esto nos va a dar cuántos kilogramos de aire, porque son la suma de todos esos compuestos, nos da 652,88. Entonces ponemos aquí masa, entonces flujo másico aire. Vamos aquí, 652,88. ¿Qué cosa? Kilogramos por hora. Bien, entonces, ahora sí podemos calcular el volumen del aire. Esto es lo que hay que hacer, porque nos están pidiendo cuántos miligramos de dióxido de carbono salen por cada metro cúbico de aire. Entonces, tenemos que sacar el volumen de aire de nuestra reacción. Entonces, ya densidad es igual a masa por volumen, ¿cierto? Dividido en volumen. Entonces, tenemos que volumen va a ser, para que se eliminen los kilogramos, va a tener que ser, este tiene que quedar arriba y este abajo. Entonces va a ser esto dividido en esto. No, a ver, algún error aquí parece. Sería kilogramos por metro cúbico. Sería entonces al revés. Me equivoqué. Este dividido entre este. ¿Para qué? Porque como el kilogramo pasa dividiendo, está dividiendo una división, pasa multiplicando para arriba. Y ahí está. Mucho decimal. Entonces esto nos va a quedar en metro cúbico por hora. Entonces, ¿qué quiere decir este numerito? Que esta reacción por cada hora que pasa tira 1000 metros cúbicos de aire por hora. Esa reacción. Cada hora que pasa arroja 1000 metros cúbicos de aire al ambiente. ¿Ya? Entonces, listo, tenemos un metro cúbico. Entonces, nos quedaría solamente sacar el flujo másico del dióxido de monóxido de carbono, el cual va a ser este de acá, ¿cierto? Aquí, esto, kilogramos por hora. ¿Y cómo pasamos esto a miligramos? Tenemos que, si multiplicamos por 1000, pasa de kilogramos a gramos, ¿cierto? Y para pasar de gramos a miligramos, lo multiplicamos por 1000 de nuevo. Y ahí tenemos cuántos miligramos por hora arroja el sistema de monóxido de carbono. Finalmente, la emisión de CO2, de CO, perdón, va a ser, si se fijan, si dividimos este entre este de acá arriba, nos va a dar miligramos por metro cúbico y se eliminan las horas y nos da esta emisión. Esto no hay error, así que omitimos. Entonces,
tenemos esa conclusión. Y aquí está la respuesta. Voy a ver aquí, alineamos eso así. Tenemos finalmente, nos falta poner aquí, porque esto no responde a la pregunta. Tenemos finalmente que la caldera no cumple la norma de emisiones de CO. ¿Por qué? Porque emite más de 80 miligramos por metro cúbico. En concreto, pongámosle, emite, y ponemos el número, 195,8 miligramos por metro cúbico de aire. Y ahí está. Entonces, conclusión, no cumple con la norma, emite mucho contaminante. ¿Ya? Entonces, esto ha sido la prueba. Espero que les sirva para estudiar, que les vaya bien en la recuperativa y los que se van a POA, ojalá que también les sirva esta prueba. Yo me comprometo a, después de la recuperativa, subir otra prueba más para que estudien. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, me la pueden mandar a un correo. Yo feliz los atiendo. ¿Ya? Eso. Buenas noches. Muchas gracias.